Dentro de unos días se estrena la tercera temporada de esta serie, y por eso el día de hoy decidí ponerte al día con lo sucedido. Así que ponte cómodo, que hoy solo en segundos te resumo las temporadas 1 y 2 de La Brea. Esta historia comienza en un día común y corriente en la ciudad de Los Ángeles, que deja de ser tan común y tan corriente cuando un agujero gigante comienza a abrirse en medio de la ciudad y se traga a un gran grupo de personas, mientras que otros consiguen salvarse. Aquí conocemos a nuestros protagonistas. En primer lugar tenemos a Eve, quien junto a su hijo Josh cayó por el hoyo y despierta en medio de un bosque. Aquí ella se reencuentra con su hijo Josh y se dan cuenta de que todas las demás personas sobrevivieron y que acaban de atravesar una especie de portal que está abierto en el cielo. En ese momento se dan cuenta de que si quieren sobrevivir ahí deben de trabajar en un equipo, y ahora les presento a los demás personajes. En primer lugar tenemos a este tipo llamado Ty, que es psicólogo y con el tiempo se vuelve muy amigo de Eve. Además tiene cáncer y está a punto de morirse. Por otro lado están Veronica y Lily, dos que al principio se presentan como hermanas, pero que con el tiempo descubrimos que no lo son y que realmente ambas fueron secuestradas por este otro tipo llamado Varón, a quien se lo comió un lobo apenas llegaron ahí. Y recuerden a este tipo porque más adelante será un poco importante. También están Meribeth, la policía con mal carácter, y su hijo Lucas, el traficante con el que se lleva malísimo, pues él piensa que ella mató a su padre. El doctor Sam Vélez, su hija Riley, y por último este tipo llamado Scott, un antropólogo que básicamente está ahí para explicarnos cada que aparece un animal prehistórico. Ya los demás no son tan relevantes. Todos deciden unirse para comenzar a reunir comida y entonces son atacados por una manada de lobos. Josh es herido y entonces Eve debe ir con Sam a buscar una ambulancia que también cayó por el hoyo y conseguir medicamentos. Mientras hacen esto son atacados por un diente de sable, y debido a esto y otros animales ya extintos que van en el lugar, Scott les dice a todos que siguen en Los Ángeles pero en el 10.000 a.C. Mientras tanto en el presente les presento a los demás protagonistas. En primer lugar tenemos a Izzy, la otra hija de Eve que consiguió salvarse. Hace un tiempo ella tuvo un accidente y perdió una pierna porque la Eve se andaba tirando al mejor amigo de su padre y mandó a un vecino a buscarle a la escuela. También conocemos a su padre Gavin, el ex esposo de Eve. Él es un piloto que fue dado de baja luego de haber tenido un accidente, provocado por unas dichosas visiones que tiene y que provocaron que se volviera alcohólico. Lo que hay es que el gobierno anuncia que no hubo sobrevivientes y que lo que sucedió fue a causa de un fenómeno atmosférico. Pero Gavin, quien por alguna razón tiene visiones de lo que está sucediendo en el pasado, está seguro de que su familia sí continúa con vida y consigue demostrarle esto a los de seguridad nacional, quienes lo dejan participar en el operativo. Nathan es la encargada, planea enviar un avión a través del portal para buscar a los sobrevivientes, y Gavin recomienda enviar a su mejor amigo Levi, quien también es piloto, pero que hace unos años atrás se trasladó a Alemania. El tipo es mandado a buscar, y justo antes de irse en la misión le confiesa a Gavin que se había ido porque estaba enamorado de su esposa. El avión de Levi pasa el portal, pero cuando lo hace pierde total comunicación con la gente del presente y termina estrellándose, motivo por el cual dan por cancelada la operación de rescate. En el pasado vemos que Levi sobrevive y se encuentra con Eve y el grupo. El problema ahora es que su avión está dañado. Luego se encuentran en una aldea que al principio parece estar abandonada, pero luego encuentran a toda una tribu que los ataca y por suerte consiguen escapar gracias a este niño llamado Isaiah. Y recuérdenlo porque más adelante será muy importante. Mientras tanto, en el presente, Gavin se une a Nathan y a esta otra tipa llamada Rebecca en una misión clandestina para atravesar el portal, porque es que resulta que existen más portales y que hace 3 años la prometida de Nathan cayó por uno de ellos, por lo que la tipa no se va a rendir tan fácil. Y esta otra, Rebecca, tiene un avión súper preparado que es que esta vez no va a fallar. Además deben darse prisa porque los portales se cierran y una vez se cierran no habría forma de traerlos de vuelta. El detallito aquí es que cuando están a punto de meterse por el portal, los del gobierno los amenazan con derribarlos y Gavin aborta la misión. Pero Rebecca termina lanzándose con un paracaídas al portal y antes de hacerlo le dice a Gavin que él es la clave de todo y que debe buscar en sus orígenes, porque es que resulta que el tipo es adoptado y no recuerda nada de su niñez. Así que junto a Nathan e Izzy comienza a investigar sobre su pasado y descubre que unas monjitas lo encontraron en un camino acompañado de otra niña que tampoco recordaba nada. Así que deciden buscar a esa niña y en el proceso Gavin sigue teniendo visiones de la gente del pasado. Mientras en el pasado, Levi recibe un llamado a través de un walkie-talkie. Siguen la señal y se encuentran nada más y nada menos que con Diana, la prometida de Nathan. Pero para hacerles el cuento corto, ella solo sale en 2 capítulos y termina muriendo por razones que no voy a explicar. Porque Don't have time for all this. Y entonces el portal se cierra dejándolos ahora sí sin esperanzas. A esto encuentran al niño de antes rodeando el claro, que es el lugar donde los sobrevivientes se asentaron. Y resulta que el niño está espiándolos todo el tiempo, por lo que ellos deciden llevarlo de vuelta a su aldea como símbolo de paz y que así quizás esa gente los ayude dándoles comida. Al hacerlo conocemos a esta mujer llamada Paara, la líder de la aldea, y a este viejo llamado Silas, el abuelo de Isaiah.
Para les agradece por haber devuelto al niño. Les cuenta que hay más aldeas cercanas en esa zona y decide ayudarlos con comida. Pero en ese momento se enteran de que Isaiah ha sido secuestrado por una mujer y todos salen rápido a buscarlo. Al hacerlo, Silas lo encuentra y quien secuestró a Isaiah es nada más y nada menos que Rebecca, quien resulta conoce a Silas y le dice que él no puede evitar el destino del niño. Luego llegan Eve y Levi, pero solo encuentran a Rebecca muy malherida. Ella les dice que deben encontrar al niño pronto y que Silas no es lo que ellos piensan. A todo esto, Nathan, Gavin e Izzy encuentran a la otra tipa que es esta llamada Ella. Al ir a su casa, Gavin tiene otra visión que, bueno, descubre que no son visiones, sino recuerdos, porque es que él e Isaiah son la misma persona. Todo lo que he estado viendo son las cosas que veía el pequeño Isaiah. En ese momento aparece Ella y resulta que la tipa también ha tenido visiones con la gente del pasado. Y antes de contarles quién es ella, volvamos al pasado, donde Rebecca es llevada a la aldea de Paara y le confiesa a Eve lo de Gavin e Isaiah. Además, le dice que el destino del niño es cruzar un portal que está en la punta de una montaña que lo llevará a 1988, y entonces él se convertirá en Gavin en el futuro. Silas quiere evitar esto, pero si Isaiah no llega a 1988, entonces nunca conocerá a Eve y por ende sus hijos dejarán de existir. Luego Paara confirma que Silas e Isaiah cayeron también por un portal hace unos años y que ellos los acogieron en la aldea, por lo que a la gente no le queda de otra que confiar en Rebecca y encontrar a Isaiah para llevarlo al portal. Todos ayudan en la búsqueda, y Josh termina encontrando a su pequeño padre y lo salva de un diente de sable, confirmando así su identidad, pues el niño tiene una cortada justo donde su padre Gavin tiene una cicatriz que reconocen. Consiguen al niño, pero Silas escapa. Siguen su camino a la montaña y entonces son atacados por algunos seguidores de Silas, que terminan hiriendo a Marybeth, la policía, y ella se queda atrás con su hijo Lucas. Ellos tuvieron su respectivo desarrollo de personaje durante la temporada y limaron las perezas, pero muy tarde, porque ella termina muriendo en los brazos de su hijo. Al mismo tiempo, Rebecca pide que la lleven al claro con los sobrevivientes. ¿Y se acuerdan de Lily y Verónica? Bueno, pues ella le entrega a Lily una hojita y le dice que tiene que entregársela a Isaiah antes de que cruce por el portal, y le promete que si lo hace, ella podrá volver a ver a su familia, por lo que ella se va junto con Verónica a la montaña, y en el camino Verónica termina cayendo en una trampa para osos, y al final le dice que siga sin ella porque si no nunca podrá volver a ver a su familia. Al final Lily se va y se despide de quien sigue considerando a su hermana. De vuelta en el presente, ella recuerda todo al igual que Gavin, y resulta que la tipa es nada más y nada menos que Lily, quien le entrega a Gavin la hojita que le dio Rebecca y que ella había guardado por años, pues cuando la encontraron la tenía y ella nunca supo qué significaba hasta este momento, porque es que resulta que es un mapa con todos los portales existentes, y ahí se dan cuenta de que uno en Seattle está a punto de abrirse, así que rápidamente todos van para allá, incluso Ella, quien ahora también quiere rescatar a Verónica. Al llegar, Gavin, Izzy y Ella deciden atravesarlo para buscar a sus seres queridos. Nathan se queda porque ella ya sabe que su prometida está muerta y los ha ayudado bastante, así que se despiden y el trío salta por el portal. A esto, Eve llega con Isaiah al otro portal, justo cuando Josh estaba comenzando a agonizar, pues el portal se estaba cerrando. Aparece Silas para atacarlos, pero llegan Tai y Paara para detenerlo, y Eve finalmente consigue que el niño atraviese el portal. Todos felices y contentos cuando aparece Lily, quien dice que él no debía de irse sin el mapa. Se acerca al portal a punto de cerrarse, y Josh y Riley, la hija del Dr. Sam, también se acercan, y los tres terminan siendo tragados por el mismo. La temporada termina con Ella, Izzy y Gavin llegando al 10.000 a.C. y listos para buscar a los demás. Y un dato que será de vital importancia es que Rebecca confesó que ella es la responsable de los portales, que Silas trabajaba con ella en un llamado Proyecto Lazarus. Al final, como estaba herida, ella le pide ayuda a Scott para ir a un lugar y le muestra un edificio gigante que ella y su gente construyeron en el 10.000 a.C. y le dice que aún hay mucho más de lo que él no sabe. La segunda temporada comienza justo donde termina la primera. El grupo intenta que Silas le diga cómo traer a los chicos de vuelta. Él dice que no sabe cómo, pero que Rebecca seguramente sí. Les cuenta sobre el edificio y el grupo sale a buscar a la tipa. Al hacerlo, se encuentran con otra aldea que son estos llamados los exiliados. Ellos están liderados por este tipo llamado Tamit. Secuestran a Levi y a Eve y los llevan a una cueva donde son obligados a trabajar como mineros para extraer un mineral que más tarde ellos llevan al dichoso edificio, pues lo usan ahí como fuente de energía. A todo esto, Gavin y compañía llegan al claro y tienen sus respectivos momentos dramáticos de reencuentro, pero no duran mucho porque Gavin ahora debe salir a rescatar a Eve y a Levi. Para esto le pide ayuda a su abuelo Silas y el viejo lo lleva con los exiliados y termina escapando. Gavin es atrapado por los exiliados y el triángulo amoroso tiene su motivo de reencuentro. Y para hacerles el cuento corto, al final consiguen escapar, vuelven al claro y se reencuentra con su hija. Por otro lado, vemos que Rebecca ha estado utilizando a Scott, quien ha estado trabajando con ella, y la tipa busca a Gavin para hablar. Ella le cuenta que sus padres también forman parte del proyecto Lazarus y le dice que para traer a Josh y a Riley de vuelta deben de hacerse pasar por exiliados y llevar
un cargamento al edificio. Lo que hay es que ella no puede terminar de explicar bien el plan porque luego son atacados por una manada de lobos que la hieren gravemente. Y antes de morir, Rebecca le cuenta a Gavin que su madre se llama Caroline, está en 1988 y está a punto de volver para arreglar las cosas. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde andan Josh y Riley? Bueno, pues cayeron en 1988 pero sin Lily. Y bueno, ya saben lo que pasa con ella. Lo que hay es que en esa época también se abre un portal en el letrero de Hollywood y ellos planean usarlo para volver a los 10.000 antes de Cristo. Y les escucha este tipo que es un geólogo medio obsesionado con esto de los agujeros, pero que solamente sirve como puente para que ellos terminen conociendo a nada más y nada menos que a Caroline. Y cuando ella menciona a su hijo perdido llamado Isaiah, Josh se da cuenta de que ella es su abuela. Aquí ella le cuenta a Josh que ellos provienen del futuro y que viajaron al pasado porque su mundo se había quedado sin recursos. Ellos pensaban arreglar su mundo, pero solo terminaron dañando el pasado y que se creen los portales esos que destruyen todo. Ella se dio cuenta de que el proyecto no funcionaba y como su esposo no quiso entenderlo, ella viajó a los 80s porque ahí podría desarrollar un virus que le permitirá detener el proyecto Lazarus y cerrar los portales para siempre. Aunque luego ella es secuestrada y otra vez los chicos se quedan en el aire. Así que a Riley se le ocurre buscar a su joven padre y entregarle una nota. Ella le dice que en ese momento no lo va a entender, pero que él debe recordar que ella y Josh estarán esperándolos en la playa. Obviamente el tipo se queda como what the fuck, pero ella hace eso con la esperanza de que su padre adulto los recuerde y vayan a rescatarlos. De vuelta en el 10AC, Gavin decide seguir el plan de Rebecca y consiguen hacerse pasar por exiliados para entrar al edificio, pero son descubiertos y los atacan. Hieren a Lucas, pero aparece el viejo Silas para salvarlos, aunque de todas formas atrapan a Gavin. Ya adentro, Gavin conoce a este tipo llamado James. Él es el líder del proyecto Lazarus y además es su padre. Aquí tienen una emotiva conversación donde él le cuenta a su hijo que vienen del 2076 y todo lo demás que ya sabíamos. Aquí la otra parte del grupo es atrapada por los guardias del edificio y Sam recuerda el mensaje de Riley. Es entonces cuando Gavin le pide a su padre como muestra de que puede confiar en él, que lo mande a 1988 para traer de vuelta a su hijo y a Riley, y al viejo no le queda de otra que dejarlos ir. Y también conocemos al asistente Kira, quien también es relevante más adelante. El grupo ahora sí llega al 88 y la familia finalmente se reúne. Los chicos hablan sobre Caroline y organizan un plan para rescatarla. Lo terminan haciendo y aquí Caroline, con su virus terminado, les explica que una vez ya destruye el proyecto, no habrá forma de abrir otro portal y que ellos regresen a su tiempo. Pero resulta que el Gavin debe volver al 10AC porque solo él y su padre tienen acceso a la base de datos de Lazarus. Así que todos deciden volver al 10AC para detener el proyecto y ver si consiguen volver a su época actual. Sin embargo, Levi, quien había ido con ellos, decide quedarse en esa época e iniciar de cero lejos de Eve, pues él aún sigue enamorado de ella. Gavin, por su parte, tiene una visión de Eve muerta y rodeada de flores. Esto justo antes de cruzar el portal. De vuelta en la prehistoria, se infiltran en el edificio para ejecutar el virus, pero James convence a Gavin de que no lo haga, dice que porque Caroline está equivocada y él ya descubrió cómo regular los portales. Y como en su visión Eve moría en esa época, Gavin decide confiar en su padre para salvar a Eve y detiene el virus. James le pide a Gavin que para ayudarlo, él debe de buscar a un tal Dr. Moore, quien también se encuentra en esa época. Gavin lo busca junto a Caroline, quien le da el beneficio de la duda a James, pero lo encuentran muerto y solo encuentran una especie de llave que Gavin termina guardando y un diario con el que se queda Caroline. Luego Gavin se encuentra nada más y nada menos que con Levi, quien regresó pero de 1998. El tipo después cuenta que en esos 10 años se casó y tuvo una hija, hasta que otro portal se abrió en un edificio en el que se encontraba su familia y ellas no sobrevivieron, por lo que regresa para matar al perro de James por eso, aunque no le cuente esto último a Gavin. Luego los exiliados atacan el claro porque andan en busca de un diario que resulta pertenecía a Aaron, el tipo que secuestró a Lily y a Verónica, porque es que resulta que ese tipo trabajaba en el proyecto Lazarus también, aunque al final consiguen detener a Tamit y a su gente. ¿Y se acuerdan de Para? Bueno, pues ella resultó ser la ex esposa de Tamit y ahora anda enamorada y en planes de casamiento con Tai, cuya enfermedad empeora y entonces decide ir al edificio a buscar ayuda. James lo recibe y le dice que en un futuro sí existe la cura del cáncer y le comienza a darle el tratamiento, por lo que el tipo sí decide casarse con Para, pues ya tiene una esperanza de no morir. Sin embargo, la boda no termina muy bien porque la asistente se le voltea a James y termina matando a la pobre Caroline, robándose el diario de Moore y tomando el control del edificio. Esto porque ella descubrió que James anda trabajando en otro proyecto llamado Luna Azul, dice para reiniciar todo y no separarse nunca de su familia, y eso la verdad es que ya le importa poco. Eve y Gavin deciden ayudar a James a entrar al edificio, dice para detener a Kira y a Lazarus para siempre, pero son seguidos por Levi, que intenta volar todo el edificio y matar a James por lo de su familia. Luego él obliga a Kira a entregarle los apuntes de Caroline, pero es distraído por Izzy, quien lo siguió hasta ahí, y Kira termina escapando, al igual que James
James, quien se quedó solo con Eve, la golpea y desaparece. Levi entonces intenta detener los explosivos, pero es muy tarde. No lo consigue y el edificio explota con todos dentro. Mientras esto sucedía, el campamento es atacado por unas abejas asesinas que terminan picando a Ellie y a Verónica, y como solo tienen cura para una de las dos, ella termina sacrificándose para darle una oportunidad a Verónica, y también porque resulta que la tipa se enamoró de Lucas y ahora ambos andan bendecidos. Kira, por su parte, fue atrapada por Para y su gente y al parecer es llevada a juicio. Levi despierta en los escombros y vemos como todos convenientemente sobrevivieron y consiguen escapar, pero ahora sí sin esperanza alguna de volver a casa, aunque Verónica, gracias a los diarios de Aaron y Moore, descubre unas coordenadas que ella piensa pueden llevarlos a casa, pues resulta que Moore estaba trabajando en otro portal, que probablemente sigue abierto, por lo que todo el grupo se va a dicha dirección, y al llegar encuentran a un grupo de cadáveres y un mapa que supuestamente los llevará al portal. Allí también encuentran a una niña alemana llamada Petra, que al parecer será importante en la próxima temporada. Aquí se dan cuenta que para llegar al portal deben cruzar un campo lleno de flores de las que Eve estaba rodeada cuando murió la visión de Gavin, por lo que solo una parte del grupo va a buscar el portal para luego regresar por los demás, y así Eve mantenerse a salvo. Pero una vez que se van, Petra dice que allí dentro se encuentra un monstruo, por lo que Eve va tras el grupo para rescatar a Gavin y su familia, y llega justo cuando encuentran el portal. En ese momento son atacados por un lagarto gigante y Gavin se sacrifica para salvar a Eve, quedando él clavado en una piedra. En ese momento se dan cuenta de que James también está ahí con ellos, y el grupo hace que configure el portal para que Eve e Izzy viajen 4 horas antes de lo sucedido y eviten que Gavin muera. Ellas regresan y le dejan una nota en el mapa a Gavin, luego vuelven a su presente y ahora sí Gavin está vivito y coleando, pero entonces es atacado por James y Gavin termina matándolo, no sin antes descontrolar toda la máquina. Antes de morir, James le confiesa a Gavin que tiene una hermana y que pronto vendrá por él. Comienzan a abrirse cientos de portales en el cielo de muchísimas épocas diferentes y todos salen rápido del cuarto de la máquina, pero Eve regresa por el diario de Moore, termina atrapada ahí dentro y procede a ser tragada y llevada a quién sabe cuándo, no sin antes prometerle a su familia que se volverán a encontrar. Al pasar esto, todos los portales se cierran y al parecer ahora sí no hay ninguna esperanza. Todo termina con la familia saliendo de ahí a encontrarse con el grupo y topándose con un gran tiranosaurio Rex. Y ahora sí están listos para irse a ver la tercera temporada. Espero que les haya gustado. Como siempre, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para no perderse de más contenido como este. Sin más que decirles, nos vemos en la próxima.